Al mediodía, en un bullicioso parque de la ciudad, un humilde chef negro estaba almorzando cuando notó a una joven latina blanca llorando, perdida e incapaz de hablar inglés. Mientras todos los demás pasaban sin mirarlo, él intervino, ofreciendo comida, consuelo y llamando a la policía. Pero cuando llegaron los ricos padres de la niña, todas las miradas se volvieron hacia él con sospecha hasta que se supo la verdad. Recibió un regalo sorprendente y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tu opinión. Era poco más de mediodía en Central Park y Nueva York bullía con su habitual ritmo inquieto. El sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, proyectando sombras nítidas sobre los sinuosos senderos por donde pasaban los corredores en un silencio inalámbrico. Los turistas tomaban fotografías cerca de las fuentes y los empresarios agarraban ensaladas y teléfonos celulares, pasando rápidamente sin levantar la vista. El aire primaveral era cálido pero denso, lleno de vida, con bocinas a lo lejos y el débil sonido de un saxofón procedente de la entrada de la calle 72. Cerca de un gran sicómoro, justo al lado del camino, estaba una niña, de no más de 6 años, tal vez 7. Su piel estaba pálida. Su cabello castaño y rizado estaba atado en coletas sueltas, ahora encrespado por el calor. Llevaba una chaqueta rosa, con una manga ligeramente rota, y agarraba un teléfono con ambas manos temblorosas. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras susurraba en español en el dispositivo, su voz apenas audible entre jadeos. Mamá, papá, doñán. La gente pasaba. Algunos miraron. Ninguno se detuvo. Una mujer vestida de yoga frunció el ceño y siguió caminando. Un hombre con traje miró a la niña y luego desvió la mirada. Más rápido. Un grupo de adolescentes se reía cerca, sin darse cuenta. La muchacha intentó acercarse al sendero, agitando el teléfono, pero su pequeña voz fue devorada por el ruido de la ciudad. En un banco a unos cuantos pies de distancia, 3 hombres estaban sentados comiendo su almuerzo. Uno de ellos, alto, de hombros anchos, de unos 30 años aproximadamente, se detuvo. Su piel era de un cálido color marrón oscuro, cabello corto, una barba cuidadosamente recortada, vestía una camiseta gris sencilla y jeans aún ligeramente manchados de grasa. En una mano sostenía un sándwich medio comido, mientras la otra descansaba sobre su regazo. Su nombre era Malcolm. Era chef en un pequeño restaurante de Harlem. Le encantaba la comida, el jazz y los momentos tranquilos como este entre turnos. Pero más que nada, Malcolm notó cosas. Se fijó en la muchacha. Se quedó de pie, limpiándose lentamente las manos con una servilleta, mientras sus amigos hacían una pausa en medio de la conversación. Cuando Malcolm se acercó, una mujer blanca que pasaba corriendo le dirigió una mirada sospechosa. Luego miró a la niña y luego a él, acelerando sutilmente su paso. Un hombre de mediana edad que estaba cerca observaba con los ojos entrecerrados. Una mujer incluso acercó más a su hijo al pasar. Malcolm lo sintió, la tensión, el juicio, la ecuación tácita que la gente de esta ciudad solía hacer. Hombre negro más niño blanco igual peligro. Pero él no se detuvo, no dudó, porque la niña estaba temblando, perdida y llorando, y nadie más hacía nada. Se agachó a unos metros de ella, su voz suave pero firme. Oye, está bien. No voy a hacerte daño. ¿Tienes hambre? Le ofreció lentamente el sándwich, aún envuelto en papel. Ella se estremeció al principio, luego levantó la vista, con los ojos abiertos y húmedos. Él sonrió. No demasiado grande, no demasiado repentino, suave, seguro. Y así, el mundo siguió pasando a toda velocidad. Pero un hombre decidió detenerse. Un hombre, a pesar de cada mirada, cada susurro, cada suposición, decidió verla. No como una extraña, no como un problema, sino como una niña necesitada. El sándwich tembló ligeramente en la mano extendida de Malcolm, el envoltorio crujiendo con la brisa. Los ojos de la chica iban y venían de la comida al rostro de la desconocida, con la respiración aún entrecortada, los pequeños hombros agitados bajo su chaqueta rosa. Malcolm mantuvo una postura baja, no amenazante, como había aprendido trabajando con niños en el comedor comunitario de su casa en Brooklyn. Es solo pavo y queso, añadió, asintiendo hacia él como si fuera un tesoro secreto. Está bastante bueno, además.
Lo hice yo mismo. Su voz era tranquila, profunda, con el tipo de ritmo que no se apresura, no presiona, solo espera. Ella no tomó el sándwich. Todavía no. Pero tampoco retrocedió. Eso era algo. Malcolm miró a su alrededor. Vio a la misma mujer de antes, todavía observando desde la distancia, con el teléfono a medio sacar del bolsillo. Otro tipo al otro lado del camino se había detenido para atarse el zapato, pero claramente solo miraba fijamente. Malcolm estaba acostumbrado a esto. No solo a las miradas, sino a las acusaciones silenciosas detrás de ellas. Había vivido toda una vida de ellas. A los 17 años, una vez ayudó a un chico que se cayó de su bicicleta en Queens y terminó siendo interrogado durante 20 minutos por policías que asumieron que lo había empujado. Desde entonces, había aprendido a permanecer invisible cuando las cosas se ponían tensas. Pero no hoy. No para esta niña. Murmuró algo de nuevo en español. Quedó, tartamudeando. Malcolm no entendió mucho, pero percibió el pánico en su voz. Algo así como papá y no sé dónde. Se suavizó aún más. ¿Hablas español? Ella parpadeó, confundida, tal vez insegura de que le hablara a ella. Él sonrió de nuevo. Bueno, no te preocupes. Mi español es pésimo. Se rió entre dientes, señalándose a sí mismo. Pero tengo manos y sándwiches. Eso es universal, ¿verdad? Pasó un momento, luego dos, y finalmente, lentamente, tomó el sándwich. Sus dedos eran pequeños, los nudillos rosados y raspados como si se hubiera caído antes. Lo tomó, apenas desenvolvió el borde, y lo mordió con cautela, sin apartar la vista de Malcolm. Él se sentó suavemente en el sendero, dándole espacio. Mira, no está envenenado. Le dio un mordisco a su propio sándwich para que hiciera juego. Me llamo Malcolm, por cierto, añadió, señalándose. Malcolm, lo repitió más despacio. Luego la señaló con un suave asentimiento. He dudó y murmuró, Sofía. Su voz se quebró en la segunda sílaba. Malcolm asintió. Sofía. Bonito nombre. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Un poco, sin querer agobiarla. Tú con tus padres hoy. Su rostro cambió al instante. El sándwich se detuvo a medio camino de su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Se fue, susurró. No. Mamá. No, papá. No lo sé. Su inglés era tembloroso. Apenas se sostenía, pero el miedo lo golpeó como un latigazo en el estómago. Bajó la mirada, inhaló por la nariz, lentamente, reprimiendo su propia oleada de ira. No hacia ella, sino hacia la gente que había pasado junto a ella como si fuera invisible, una niña perdida en medio de un parque lleno, y a nadie le importaba. Sus pensamientos se dirigieron a su prima pequeña, Jaya, allá en Brooklyn. ¿Y si fuera ella? Una brisa mecía las hojas. En algún lugar cercano, un perro ladró y sonó una campana de un carrito de helados, pero todo parecía lejano ahora. Malcolm se volvió hacia su mochila, que aún descansaba cerca del banco. Sacó una botella de agua y se la ofreció a Sofía. Toma, dijo con dulzura, la necesitas más que yo. Ella la tomó, con ojos no del todo confiados, pero ya sin miedo. Volvió a mirar a sus amigos, que seguían sentados en el banco, observando. Uno de ellos, Theo, arqueó las cejas, articulando algo así como, ¿estás bien? Malcolm asintió levemente. Estuvo más que bien. Estaba haciendo lo que había que hacer. Se volvió hacia la chica. ¿Sabes el nombre de tu mamá, el de tu papá? Su teléfono. Ella negó con la cabeza. Luego abrió su pequeño bolso y sacó un papel arrugado. En él había un número de teléfono escrito con letra temblorosa, probablemente por uno de sus padres. Malcolm lo tomó con cuidado y luego sacó su teléfono. Antes de marcar, miró a Sofía de nuevo. Voy a llamar a este número. Bueno, tal vez podamos encontrarlos. Solo siéntate aquí conmigo. Está bien, come ese sándwich. Esa es la prioridad número 1. Ella asintió levemente y luego dio otro mordisco. Mientras tecleaba el número, sus dedos se detuvieron. Dudó un instante. ¿Y si no contestaban? ¿Y si era el número equivocado? O peor aún, ¿y si alguien más lo veía con ella antes de que llegara la ayuda y armara un escándalo? Desechó ese pensamiento. El miedo nunca solucionaba nada. Pulsó el botón de llamada.
Sonó 2 veces y luego saltó el buzón de voz. Malcolm frunció el ceño. Intentó otra vez. Seguía sin haber respuesta. Sofía lo observaba, con el labio inferior tembloroso. Tranquila, dijo rápidamente, guardándose el teléfono en el bolsillo. Ya lo solucionaremos. Su voz era firme ahora, como si necesitara que ella lo creyera, como si él mismo necesitara creerlo. Se levantó, miró al pequeño grupo de personas que se había reunido sutilmente cerca, fingiendo no mirar. Un hombre le susurró a otro, con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados. Malcolm lo captó. Siempre lo captó. El cálculo que ocurría tras sus ojos. Como un hombre negro al lado de una niña blanca no podía tener buenas intenciones. Giró ligeramente el cuerpo, protegiendo a Sofía con su presencia. Que les den. No les debía consuelo. Entonces otro pensamiento lo asaltó. Policías. Tal vez podrían ayudar. Pero no le gustaba la idea. Llamar a la policía siendo un hombre negro en esta situación era como jugar a la ruleta rusa. Aún así, ¿qué opción tenía? Necesitaba más que sándwiches y esperanza. Oye, dijo, agachándose de nuevo junto a Sofía. Vamos a conseguir que alguien ayude a encontrar a tu gente. De acuerdo. Quizás tenga que llamar a la policía, pero no te asustes. Estaré aquí todo el tiempo. Lo prometo. Parpadeó lentamente, asintiendo. Había confianza ahora. No plena, no completa, pero algo había comenzado. Malcolm se levantó, sacó su teléfono de nuevo y marcó el 911. La operadora contestó con una eficiencia estéril. Emergencia de la policía de Nueva York. ¿Cuál es su situación? Se aclaró la garganta, mirando de nuevo a la gente a su alrededor. Sí, tengo una niña aquí, de unos 6 o 7 años, que habla español, perdida en Central Park, cerca de Bethesda Terrace. Se llama Sofía. No soy su padre. La acabo de encontrar. Está asustada. Está comiendo ahora, pero está sola. Hubo una pausa al otro lado, luego instrucciones. Quédate quieta. Enviarían a un agente. Malcolm asintió, colgó, y luego, lentamente, volvió a sentarse en la acera junto a Sofía. Ella lo miró, con los ojos un poco más tranquilos ahora. Le ofreció el sándwich, ofreciéndole un trozo con ambas manos, la corteza doblada y empapada por su agarre. Él rió entre dientes. Ahora quédate con ella. Necesitas energía, chico. Se sentaron allí, 2 desconocidos al borde de un sendero desgastado por miles de pasos apresurados, compartiendo un momento mientras la ciudad rugía sin ellos. Al fondo, la gente seguía mirando, pero Sofía comía y Malcolm esperaba. Y en ese silencio, algo pequeño pero inquebrantable echó raíces entre ellos. Confianza. Real, frágil y profundamente humana. Empezó con la cámara de un teléfono. Una mujer con una chaqueta marrón estaba de pie a un lado, medio escondida detrás de una farola, sosteniendo su teléfono lo suficientemente alto como para capturar la escena. Malcolm la vio por el rabillo del ojo. La forma en que frunció el ceño, no con simpatía, sino con sospecha. Un hombre a su lado susurró algo, y ella asintió sutilmente, con los labios apretados. No estaban mirando a Sofía. Malcolm no se movió. No se inmutó, pero sus dedos se curvaron ligeramente sobre su rodilla, los nudillos se le pusieron blancos por un segundo antes de liberar la tensión. Estaba acostumbrado a ojos así, unos que no vieron a nadie, solo el color de la piel y la amenaza que imaginaban que conllevaba. Sofía, aún masticando el último trozo de sándwich, se apoyó en su brazo sin darse cuenta. Ese pequeño gesto, completamente inocente, solo pareció afilar las escaleras. Oyó un murmullo. Es su hijo, flotando detrás de él. Entonces, ¿deberíamos llamar a alguien? Y otra voz, tranquila pero con un matiz crítico. Esto no pinta bien. Malcolm mantuvo la mirada al frente, respirando lenta y controladamente. No quería asustar a Sofía reaccionando, pero la presión aumentaba. Podía sentir la narrativa escribiéndose en tiempo real por personas que no sabían nada pero lo daban por sentado. Un movimiento en falso, una voz alzada, un gesto malinterpretado, y esto podría salir mal. Lo había visto suceder antes. Demonios, había vivido versiones similares. Una voz vino desde arriba. Señor. Malcolm giró la cabeza lentamente. Un hombre con un polo azul,
de unos 40 y tantos años, blanco, con un corte de pelo de padre y gafas de sol colgando del cuello, estaba a pocos metros. Su tono era educado en apariencia, pero tenía un matiz, una mezcla de precaución y actuación, como si le hablara a un perro callejero a punto de morder. «¿Todo bien por aquí?», respondió Malcolm con voz serena. «Sí, los niños se perdieron. Llamé a la policía. Ya vienen». Señaló su teléfono, que estaba en el banco junto a ellos. El hombre asintió lentamente, pero no se fue. «¿No la conoces?» «No», dijo Malcolm, y luego más suave. «Hasta hace unos minutos». El hombre apretó la mandíbula. «Entonces, no son parientes». No era una pregunta. Malcolm exhaló por la nariz, manteniendo la voz tranquila. Ella lloraba sola. Nadie más se detuvo. «¿Qué habrías hecho?» El hombre no respondió. Solo hizo otro de esos asentimientos vagos y ambiguos y retrocedió, no sin antes mirar a Sofía como si esperara que gritara pidiendo ayuda de repente. No lo hizo. Simplemente se inclinó un poco más hacia Malcolm. Los minutos se hicieron eternos. La multitud crecía lentamente, fingiendo no ver, pero sin hacer ningún esfuerzo por disimularlo. Los amigos de Malcolm se habían acercado, percibiendo el cambio de energía. Theo, el alto con el pelo recogido en un moño, se acercó. «Tío», murmuró. «¿Seguro que quieres estar solo en esto?» Malcolm asintió. «Tiene miedo, tío. No necesita un grupo de desconocidos rondando». Theo miró a su alrededor. «Sí, bueno, algunos de estos desconocidos parecen listos para llamar a todo el equipo SWAT». Antes de que Malcolm pudiera responder, una sirena sonó una vez, aguda y breve. Una patrulla se detuvo al borde del césped, con los neumáticos crujiendo contra la grava al reducir la velocidad. 2 agentes bajaron. Uno era joven, latino, de unos 25 años, el otro mayor, blanco, con el pelo rapado y el tipo de mandíbula que Malcolm había visto demasiadas veces en fotos policiales de la gente equivocada. La multitud se movió, dándoles espacio. Malcolm sintió que la chica se ponía rígida. Se inclinó ligeramente. «Oye, no pasa nada. Esta gente va a ayudar». Lo dijo como si lo creyera. Esperaba que no fuera mentira. El policía mayor se acercó primero. Su mirada se posó en Malcolm, luego se posó brevemente en la chica, y luego volvió a Malcolm con practicada neutralidad. «¿Tú llamaste?» «Sí», dijo Malcolm, levantándose. Lentamente, pero con las manos visibles, sin amenazar. «Me llamo Malcolm Grant. Esta chica, Sofía, estaba sola cerca del árbol, llorando, asustada. Ella habla mayormente español. Le di comida y llamé al número que llevaba consigo, pero nadie respondió. Así que te llamé». Lo dijo claro y limpio, cada palabra deliberada. El oficial más joven se agachó junto a Sofía y le habló suavemente en español. Sus ojos se abrieron un poco. Entonces ella asintió y comenzó a responder. Las palabras salieron entrecortadas pero comprensibles. Señaló a Malcolm. El oficial asintió suavemente, preguntando algo más. Ella dudó y luego le extendió el papel con el número. Lo tomó, miró a su compañero y se hicieron a un lado para comunicarse por radio. Malcolm se quedó quieto, sintiendo toda la tensión recorriendo su columna como si alguien hubiera dejado caer una tira de cubitos de hielo dentro de su camisa. El oficial mayor seguía mirándolo. No hostil, pero tampoco amable, calculador, lector, juzgador. Malcolm lo miró a los ojos y sostuvo la mirada. Él no iba a encogerse bajo eso. Finalmente, el policía más joven regresó. «Ella no está herida, solo tiene miedo». Perdió el rastro de sus padres mientras caminaban cerca de la entrada del centro comercial. Se volvió hacia Malcolm. «Gracias por hacer lo correcto». Malcolm asintió. «Sí. Ella es solo una niña». El policía esbozó una pequeña sonrisa. ¿Real o performativo? Malcolm no lo podía decir. Pero antes de que el momento pudiera calmarse, otra voz cortó el ruido. «Disculpe». Un hombre, de unos 30 años, calvo y con traje elegante, atravesó el círculo de espectadores que se estaba formando. «¿Qué está pasando aquí?» Su acento era latinoamericano, cargado de pánico. Corrió hacia Sofía y la niña gritó: «¡Papá!», y corrió a sus brazos. Todos se quedaron congelados. El hombre la levantó,
La abrazó fuerte y tenía los ojos desorbitados. Dios mío, Sofía, mida. Una mujer apareció detrás de él segundos después, con sus tacones altos haciendo clic, el cabello atado en un elegante moño y una pulsera de oro brillando bajo el sol. Ella miró entre Sofía y los oficiales, luego sus ojos se posaron en Malcolm. Hubo un momento, no de alegría, todavía no. Primero confusión, luego alarma. Su boca se abrió ligeramente. Ella se puso delante de su hija como para protegerla de Malcolm. ¿Quién es él?, preguntó bruscamente, con voz firme y fría. ¿Qué estaba haciendo con nuestra hija? Malcolm no dijo nada al principio. No lo necesitaba. El policía más joven intervino suavemente. Él fue quien la encontró, le dio comida, nos llamó, se quedó con ella hasta que llegamos aquí. Las cejas de la mujer se fruncieron. Sus labios se separaron nuevamente, buscando algo. Quizás una disculpa, quizás otra pregunta. Pero su marido miró entonces a Malcolm, y algo cambió en su expresión. Todavía sosteniendo a Sofía, él simplemente dijo, «Gracias». Malcolm asintió una vez. Ella tenía hambre. El momento se prolongó. El peso de todo. El miedo, los prejuicios y las suposiciones se instalaron en el espacio entre ellos como niebla. Pero aún no había terminado. Las miradas no habían desaparecido. Los susurros no habían cesado. La historia no se resolvió con una palabra de agradecimiento. Pero por primera vez desde que se levantó de ese banco, Malcolm sintió que algo cedía. No mucho, pero suficiente. Los oficiales se llevaron a la familia para tomarles declaración. Sofía miró hacia atrás una vez, buscándolo con los ojos. Malcolm levantó la mano y saludó suavemente. Ella sonrió, pequeña, suave, real, y luego desapareció entre la multitud. Malcolm se volvió hacia el banco donde sus amigos esperaban en silencio. Theo lo rompió primero. Eso podría haber ido mucho peor. Malcolm no respondió de inmediato. Él simplemente se sentó, tomó la última mitad de su sándwich y lo miró fijamente. Sí, dijo en voz baja. Pero no lo hizo, y casi lo pensó para sí mismo. Esta vez no. El parque había comenzado a vaciarse cuando llegó el ruido del motor. La mayoría de los espectadores se habían alejado y habían regresado a sus propias vidas una vez que quedó claro que el drama había terminado. O eso creían. El sol se había desplazado bajo en el cielo, proyectando sombras más largas entre los árboles, dorando todo con un tono suave y cálido. Malcolm todavía estaba sentado en el banco, masticando sin mucho entusiasmo el último bocado de su sándwich cuando escuchó el sonido. Bajo, suave y caro. Él miró hacia arriba. El Bentley no solo conducía. Se deslizó, cada centímetro del pulido hasta obtener un acabado de espejo. De color gris carbón profundo, discreto pero inconfundible. El tipo de coche que no necesitaba demostrar nada. Porque ya había ganado. Se detuvo suavemente al borde del parque, con los neumáticos susurrando contra la acera. La puerta se abrió y salió el hombre de antes. El padre de Sofía, ahora sereno pero alerta, acuna a su hija con el brazo de manera protectora. Le seguía la mujer, con sus tacones resonando contra el pavimento y una postura erguida y cautelosa. Ella examinó el área nuevamente como si algo aún pudiera amenazarlos. Y por un momento sus ojos volvieron a mirar a Malcolm. Ella no habló al principio. Simplemente se quedó cerca de la puerta abierta, sosteniendo la pequeña mochila rosa de Sofía en una mano. Malcolm se dio cuenta ahora de lo perfecta que era su blusa. Seda blanca, sin una arruga a la vista, cadena de oro en su cuello, pequeños diamantes en sus orejas. Su manera de comportarse denotaba riqueza y poder, pero más que eso, denotaba control. La gente como ella no estaba acostumbrada a la vulnerabilidad, especialmente en público. Malcolm se puso de pie lentamente, sacándose las migas de los jeans. Él no se movió hacia ellos, solo ofreció un pequeño asentimiento, cauteloso. El padre dio un paso adelante, Sofía todavía en sus brazos, sus pequeñas manos agarrando el cuello de su camisa. Ella no quería irse sin decir adiós, dijo, en voz más baja, sin el tono cortante que tenía antes. Parecía cansado, agotado de una manera que solo los padres que enfrentaban el terror repentino de un niño desaparecido podrían comprender. Sofía se asomó por su hombro. Malcolm, dijo ella, con palabras suaves pero claras. Malcolm sonrió solo un poco. ¿Estás bien, Sofía?
Ella asintió. Encontraste a mamá y papá. Añadió como si tuviera algún tipo de poder mágico. Hace sándwich. Eso provocó una breve risa sorprendida del padre. La mujer no se rió, pero dio un paso adelante. Sus tacones ahora resonaban silenciosamente en el camino. Su expresión era complicada. Tensión mezclada con vacilación. Un destello de algo parecido a vergüenza detrás de sus ojos. Tenía miedo, dijo finalmente, con la voz más tranquila que antes, más humana. Cuando te vi con ella, no supe qué pensar. Malcolm asintió. Lo entiendo, dijo, y lo entendía. Lo entendía mejor de lo que ella probablemente se imaginaba. Estaba sola llorando. Nadie más se detuvo. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho. No lo dijo con orgullo ni amargura, solo con sinceridad. La mujer miró a su hija, luego a Malcolm. Gracias, dijo, y esta vez no fue fría ni forzada. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la palabra. Te debemos más que eso. Se acercó y le ofreció la mano. Me llamo Camille Vargas. La estrechó con firmeza, pero sin apretar. Malcolm Grant. Su esposo se unió a ellos. Javier, dijo simplemente. Dirigimos una fundación, añadió, como si eso explicara quiénes eran. Y tal vez sí. El nombre Vargas le sonaba vagamente ahora que Malcolm lo pensaba. Probablemente lo había visto en una placa o en una invitación a una gala cuando su restaurante intentó colaborar con programas de ayuda alimentaria. Camila seguía observando. Él. No lo dudaste. Incluso con la forma en que te miraba la gente, incluso cuando llegó la policía, eso significa algo. Su mirada se detuvo más tiempo esta vez. No evaluándolo, sino valorándolo. Realmente viéndolo. Eres un buen hombre, Malcolm. Malcolm bajó la mirada un segundo, luego la miró a los ojos de nuevo. Solo soy un tipo que comió un sándwich y tuvo un poco de tiempo, dijo. Pero su voz ahora era un poco áspera. No se había dado cuenta hasta entonces de lo apretado que había estado su pecho, no por miedo, sino por la contención, por contenerlo todo, las escaleras, la tensión, el silencio que se había tragado para que Sofía no se asustara. Xavier metió la mano en el coche y le dio algo a Camila, un pequeño sobre. Ella lo sostuvo un segundo y luego se lo ofreció a Malcolm. Por favor, dijo. No es un pago. Es una muestra de gratitud y una manera de mantenernos en contacto. Nos gustaría hacer algo más por ti, por tu trabajo. He oído que eres chef. Malcolm parpadeó. ¿De quién? Sonrió levemente. Tu amiga del pan. Asintió con la cabeza hacia Theo en la distancia. El infierno nos contó todo. Malcolm cogió el sobre, sin saber qué decir. No hace falta. Lo sabemos. Javier lo interrumpió con suavidad. Pero queremos. Por un segundo, los tres se quedaron allí parados. Estas personas de mundos diferentes, unidas por una niña en un momento de decencia. Malcolm miró a Sofía, que seguía observándolo desde los brazos de su padre. Ella saludó con la mano. Él le devolvió el gesto con el signo de la paz, levantando 2 dedos. Su sonrisa era pequeña pero radiante. La puerta trasera del Bentley se abrió de nuevo, esperando. Camila puso una mano en la espalda de Sofía y la guió suavemente hacia el interior. Javier se quedó un segundo más. Algunos días, dijo, casi para sí mismo. ¿Te acuerdas de que todavía existe gente buena? Miró a Malcolm a los ojos. Me lo recordaste. Y entonces él también se fue, deslizándose dentro del coche, y la puerta se cerró con un suave clic. El motor volvió a la vida con un zumbido. Al arrancar, Malcolm vislumbró por última vez el rostro de Sofía pegado a la ventanilla, con su aliento empañando el cristal. Ella volvió a saludar, y entonces el coche desapareció por el camino de entrada, engullido por la ciudad. El parque estaba tranquilo ahora. La tensión que una vez se cernió sobre el aire se había disipado, como una tormenta que hubiera pasado sin estallar. Malcolm se quedó solo un rato, mirando el lugar donde había estado el Bentley. Luego, lentamente, bajó la mirada al sobre que aún tenía en la mano. Era grueso. No lo abrió. Todavía no. Detrás de él, Theo se acercó con un lento movimiento de cabeza. Tío, murmuró. Solo tú convertirías una hora de almuerzo en una película. Rió Malcolm entre dientes, cansado. No era mi intención. No podía pasar junto a ella.
Theo le dio una palmada en el hombro. Por eso eres diferente, hermano. Por eso la gente confía en ti. Malcolm no respondió. Solo miró hacia el camino donde había estado Sofía, donde el miedo alguna vez vivió y ahora tal vez ya no. Por primera vez ese día, dejó escapar un suspiro profundo y real. Y esta vez no había ojos sobre él, ni susurros, solo el susurro de los árboles y el suave ruido de pasos en la distancia. Por una vez, el silencio se sintió como paz. El timbre de la puerta sonó con un suave tintineo cuando Malcolm entró en el vestro. El aroma familiar de ajo asado y tomillo lo saludó como a un viejo amigo. Habían pasado 6 días desde aquella tarde en Central Park, y el mundo había seguido adelante, como siempre ocurre. La historia nunca llegó a ser noticia, nunca se volvió viral y tal vez eso fue lo mejor. Malcolm no lo hizo para llamar la atención. Regresó a trabajar al día siguiente como siempre lo hacía. Preparación a las 9 de la mañana, puertas abren a las 11:30. Hora punta del almuerzo al mediodía en punto. Picó cebollas, selló el pollo, probó salsas y dijo poco. Pero el sobre permaneció en el bolsillo de su abrigo, sin abrir, durante 2 días, hasta que una noche, después de cerrarlo, finalmente lo abrió en su casillero. En el interior había una nota escrita a mano con elegante letra de Camila Vargas. Fue breve, directo, pero lleno de emoción, una disculpa, un agradecimiento y una invitación. Detrás había una pequeña tarjeta de presentación con el nombre de la Fundación Vargas y un número privado. Debajo, un cheque doblado. Malcolm no tenía intención de mirar, pero de todos modos sus ojos se posaron en la cantidad. Demasiado generoso, casi absurdo. Lo miró en silencio durante mucho tiempo, sin saber qué sentir. Agradecido, sí, pero algo más complicado, también. Algo que tenía que ver con la dignidad y el tiempo, y una vida dedicada a trabajar el doble solo para que confiaran en ti la mitad. Ahora, de pie detrás del mostrador nuevamente, con las mangas arremangadas y el delantal bien atado alrededor de su cintura, Malcolm había vuelto a su ritmo, cuchillo en mano. Se movía a través de la lista de preparación con una facilidad tranquila, del tipo que viene de años de rutina, con capas de propósito. Pero esa mañana tenía un ritmo diferente. Había algo en el aire, una silenciosa anticipación. Incluso el chef de la demanda se dio cuenta. ¿Estás extras en hoy? Bromeó mientras cortaba rábanos a su lado. ¿Ganaste la lotería o algo así? Malcolm simplemente sonrió. No, solo dormí bien por una vez. No fue hasta que la multitud que esperaba a la hora del almuerzo disminuyó y el murmullo de las conversaciones se desvaneció en un jazz ligero que la puerta principal se abrió nuevamente. La anfitriona saludó a alguien y luego se giró hacia la cocina con los ojos muy abiertos. Malcolm, hay alguien aquí para ti. Se secó las manos con una toalla, confundido. Cuando salió al comedor, se quedó congelado. Allí estaba ella. Camila Vargas estaba parada cerca de la entrada, fuera de lugar, pero de alguna manera no incómoda. Esta vez llevaba vaqueros, un abrigo azul marino suave y el pelo suelto en ondas relajadas. Sin pendientes, sin armadura pulida, solo una tranquila calma en su expresión. En sus manos llevaba una pequeña caja envuelta en papel marrón y cordel. Cuando vio a Malcolm, su postura se relajó. «Espero no estar entrometiendo», dijo ella, con voz más suave que antes. Quería venir en persona. Malcolm miró a su alrededor. Algunos clientes habituales levantaron la vista de sus platos, curiosos. «Estás bien», dijo acercándose. «Pero no esperaba volver a verte». Ella asintió, ofreciendo la caja. «Esto es para ti de parte de Sofía». Lo tomó con cuidado y lo puso sobre el mostrador junto a ellos. En el interior, sobre un papel de seda, reposaba un sándwich. Su sándwich, o al menos un intento de hacerlo. El pan estaba cortado torpemente, el pavo doblado de forma desigual y una esquina untada generosamente con mostaza. Encima del sándwich, un trozo de papel de construcción rosa doblado. Un dibujo de un niño. Figuras de palitos, una alta, de color marrón oscuro y con una gran sonrisa. Un pequeño sosteniendo su mano sobre ellos en grandes letras torcidas. «Gracias, amigo». Malcolm lo miró fijamente durante un largo rato, sintiendo un nudo en la garganta de una manera que no esperaba. Cuando volvió a levantar la mirada, Camila lo observaba, no con lástima, sino con algo parecido a admiración.
Ella misma lo hizo, dijo. Ese dijo que tenía que ser pavo y queso. Dijo que eres su héroe. Él rió suavemente en voz baja. Solo soy un tipo que estaba allí por casualidad. Estuviste allí, respondió ella. Eso es más que la mayoría. Ella miró a su alrededor albestro. Este lugar es tuyo. Él asintió. Jefe de cocina, ahora copropietario. Lo construimos desde cero. Hizo un gesto hacia la cocina comunitaria los fines de semana. Enseñar a algunos de los niños locales a cocinar. No es nada del otro mundo, pero es nuestro. Camila respiró hondo. La fundación quiere ayudar. No solo una donación, algo sostenible. Nos encantaría asociarnos con usted. Amplíe su trabajo de cocina. Llevarlo a otros barrios. Podemos encargarnos de la logística, el espacio, incluso de la financiación, pero solo si tú lo deseas. No respondió de inmediato. Ese tipo de oferta era poco común y peligrosa si se aceptaba a ciegas. Pero algo en su tono le indicó que no se trataba de imagen ni de caridad. Se trataba de algo real, algo merecido. Lo pensaré, dijo, y lo decía en serio. Ella sonrió. Es todo lo que pido. Luego, mirando su reloj, dio un pequeño paso atrás. Debería dejarte volver a tu verdadero trabajo. Antes de darse la vuelta para irse, añadió. Malcolm, lo que hiciste por mi hija cambió mi forma de ver las cosas. La gente, yo misma. Su voz tembló un poco. Me recordaste que la amabilidad no siempre se manifiesta como esperamos, pero se manifiesta de todos modos. Malcolm asintió levemente, con la mano apoyada en el mostrador junto a la caja del sándwich. Me alegra que esté a salvo, dijo. Eso es lo que importa. Camila se fue con una última mirada y un suave adiós. La puerta se cerró tras ella con un timbre. Se quedó allí un momento más y luego volvió a mirar el dibujo. El crayón rosa estaba corrido donde Sofía había apretado demasiado. La sonrisa en la figura de palitos que lo representaba se extendía casi de oreja a oreja. Más tarde esa noche, después de que se fuera el último cliente y las luces se atenuaran a un suave resplandor, Malcolm se sentó solo en la mesa de la esquina, con el sándwich aún intacto a su lado. No tenía ganas de comer. Simplemente se sentó con el dibujo, dándole vueltas lentamente entre las manos. En un mundo tan a menudo ruidoso por el juicio y el silencio, este pequeño gesto, el dibujo, el sándwich, el saludo desde la ventana de un Bentley, se sintió más fuerte. Más que todo eso, no porque fuera grandioso, sino porque era honesto, una especie de verdad que completaba el círculo. Pensó en Sofía, en cómo se había apoyado en él sin pensar, en la mirada de sus padres una vez que lo comprendieron. Pensó en lo fácil que habría sido pasar junto a ella como todos los demás. Qué fácil y qué equivocado. Malcolm se recostó en su silla, exhalando lentamente, mientras el último aliento del día se asentaba en su pecho. Tal vez la ciudad no cambió. Tal vez el mundo no cambió. Pero algo pequeño sí, y a veces eso bastaba. Afuera, la calle estaba en silencio. Dentro, el Beastars vibraba de silencio y calidez. El tipo de silencio que no proviene de hornos ni estufas, sino de hacer lo correcto de forma sencilla y completa cuando nadie lo espera. Y por una vez, Malcolm se permitió sentirse orgulloso. No en voz alta. Nada de orgullo. Solo un orgullo silencioso, profundo. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar el día con lecciones profundas y empatía sincera.